Como ustedes saben, en Mateo capítulo 24, Jesús menciona el engaño 4 veces. ¿Y cómo saben que se refiere a eventos que ocurrirán antes de su segunda venida? Terremotos, antish, hambrunas, guerras, persecución, y todo lo demás. Terremotos, hambrunas, guerras, persecuciones y todo eso. Pero no dice terremotos ni cuidado con los terremotos, no dice eso. No obstante, él menciona taido, ¿sabes? Que se presentarán engaños y que se mantenga la guardia, pues habrá engaños. Y de nuevo, habrá engaños. Y finalmente dice en Mateo 24:24 que, si fuera posible, aún los elegidos serían engañados. ¿Dónde están los elegidos? Están en la iglesia. Eso significa que podemos esperar que en la iglesia encontremos engaños. Ahora bien, el mayor engaño que he descubierto que sufre el mundo es el autoengaño. Y eso es pensar, y eso es lo que está sucediendo con el panel de estas personas que están discutiendo el hecho de que no hay libertad religiosa, no hay separación no hay separación entre la iglesia y el Estado, y eso es autoengaño. Pensar que están en lo cierto cuando están equivocados, pensar que están siendo guiados por Dios cuando, en esencia, se están dejando guiar por el enemigo de las almas, y luego otro autoengaño, del que corren peligro los adventistas del séptimo día. Y quizá lo hayamos creído, ni siquiera nos damos cuenta, porque si estás engañado, estás engañado, toné, no te das cuenta de que estás engañado, toné, no te das cuenta de que estás engañado, toné. Y eso es pensar que estamos listos cuando Dios sabe que no lo estamos. Así que vamos a hacer un viaje aquí, y a ver las 4 etapas de las leyes dominicales. Queremos entender cómo estar listos ahora, no cuando suceda, porque amigos, la realidad es que se está desarrollando. Entonces, sí, ¿qué hacemos ahora? ¿Y qué debemos hacer en las diferentes etapas? ¿Cómo respondemos en las diferentes etapas de estas cosas que están sucediendo y de las que hablaremos? Así que quiero arrodillarme y orar, e invitarlos a inclinar sus cabezas conmigo mientras oro. Pidan al Señor que los guíe. Padre misericordioso, Señor, necesito tu Espíritu Santo. Necesitamos tu Espíritu Santo para escuchar lo que nos vas a decir. Y necesitamos que tu Espíritu Santo nos dé gracia abundante, Señor, para que nos levantemos y brillemos porque quieres derramar tu gloria sobre nosotros. Porque la oscuridad y la densa oscuridad han cubierto la tierra, Señor, y es hora de que tu pueblo despierte, así que conmueve nuestros corazones. Oro en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, ¿por qué tanto revuelo con el domingo? ¿Sabes? Puede que haya gente mirando en línea, puede que haya personas aquí que no sean adventistas del séptimo día. Te estarás preguntando por qué hablan tanto del domingo. Ya sabes, en las diferentes denominaciones de la cristiandad, muchas personas defienden el domingo pero ni siquiera se dan cuenta de por qué surgió ¿Cómo surgió? Van a diferentes textos de la Biblia y lo sacan de contexto, y realmente no es exacto, pero, ya sabes, la Iglesia Católica ayuda a aclararlo para todos los protestantes. Simplemente te lo dicen sin rodeos. Por eso, solo quiero fijarme en algo aquí. Bueno, estas son las 4 etapas que vamos a repasar. No se trabaja el domingo el domingo es el día nacional de descanso y luego el culto forzoso el domingo multas y prisión, no se puede comprar ni vender, pena de muerte. Esas son las 4 etapas. Perdón por eso. Me estoy adelantando un poco. Bueno, aquí quiero fijarme en los primeros 4 mandamientos del Decálogo. A la izquierda tienes los 4 primeros mandamientos, tal como están escritos en la Biblia. A la derecha tienes los 4 mandamientos escritos en el Catecismo Católico. ¿Qué tiene de malo esa imagen? ¿Verdad? Bueno. Y falta el segundo mandamiento. En realidad, el 4º mandamiento bíblico es ahora su 3er mandamiento, y se ha reducido a unas pocas palabras para asegurarse de que no se menciona al autor y creador. ¿De acuerdo? Y luego tienes el 4º mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. En el catecismo para asegurarte de que entiendes que el Papa es tu padre, y que debes honrarlo. Podría decirse mucho más sobre eso, pero sabes, hay muchos católicos cariñosos y solidarios. Quiero asegurarme de que todos entendamos algo aquí. En todas las diferentes denominaciones, Jesús dijo: tengo otras ovejas, que también escucharán mi voz y vendrán. Habrá un solo rebaño, un solo pastor. Un solo pastor, ¿de acuerdo? Entonces, entendamos que no estoy criticando a ninguna persona en particular porque sea católica pero esta es una de las cosas que enseñan. Allí día, ¿sabes de dónde sacan esto y puedes ir al sitio
y puedes entender algunas de las afirmaciones que hace el Papa de ser Dios en la tierra. Sabes que él afirma ser Dios en la tierra y tiene el derecho de denunciar a la gente y cambiar las leyes, etc., e interpretar la Biblia según su manera, y no puede equivocarse. Vale, en el Catecismo Converso de la Doctrina Católica, leemos que es una configuración de preguntas y respuestas que dice cuál es el día de reposo. El sábado es el día de reposo. Continúan diciendo, ¿por qué observan el domingo en lugar del sábado? Fallo. Y dice, observamos el domingo en lugar del sábado, porque la Iglesia Católica transfirió esta limitación del sábado al domingo. ¿Vale? Bastante claro. Todos los protestantes deberían poder ver eso y decir, oh vaya, de ahí viene. No es bíblico. No hay nada en la Biblia que sostenga el domingo como el día de reposo. Ah, vale. IRF. Por supuesto, ON. Lo dejarían muy claro aquí. El canciller C.F. Thomas, del cardenal Gibbons, dice que por supuesto, la Iglesia Católica afirma que el cambio fue un acto suyo y que el acto es una muestra de su poder y autoridad eclesiástica en asuntos religiosos. Así que lo que tenemos es un movimiento para anteponer el domingo al séptimo día, el sábado, para anteponer las tradiciones del hombre, básicamente las enseñanzas de la Iglesia Católica, por encima de las escrituras zen, y es por eso que nosotros, como adventistas del séptimo día, nos oponemos tanto a eso. Ahora, quiero recordarles, amigos Lubila y amigos, que Satanás obra mediante el engaño y la coerción. Así es como siempre obra mediante el engaño y la coerción. Ahora vi que Jonathan mencionó esto el 13 de abril. Esto salió a la luz. Las leyes dominicales están llegando. ¿Están listos? Digo, ya saben, la Comisión de Libertad Religiosa celebra sus audiencias finales. Jonathan habló un poco sobre eso pero quiero destacar un par de cosas aquí y algunas cosas que dicen. Muy bien. Dice, la audiencia final de hoy de la Comisión de Libertad Religiosa del presidente Trump, la Comisión de Libertad Religiosa del presidente Trump, contiene testimonios y debates más poderosos sobre cómo las personas religiosas están siendo atacadas por la izquierda secular. ¿Quieres que captes algo aquí? Prepárate para que te etiqueten. Si crees en la separación entre la Iglesia y el Estado, aquí es donde estás. Estás en el lado secular de la izquierda. ¿Estás preparado para eso? Continúa diciendo, es hora de dejar las cosas claras. No existe tal cosa como la separación entre la Iglesia y el Estado en la Constitución. Demasiado tiempo el qué. ¿Estarás preparado para eso? Te etiquetarán como antidios. Izquierda, antidios. Puede que seas antidios Marley, sí, ¿sabes? Pero te etiquetarán como antidios. Ha usado esta frase para reprimir a las personas religiosas en nuestro país. Serás conocido como una persona que reprime a las personas. Religión. Si te pones de pie y crees en la separación de la Iglesia y el Estado, durante las 7 audiencias de la comisión, testigo tras testigo testificaron sobre la llamada separación de la Iglesia y el Estado. Vale. Y luego le dice a You Baptist Global News, este es Dan Patrick. Dice, el mes que viene la comisión entregará nuestras recomendaciones al presidente Trump para garantizar que la libertad religiosa de los estadounidenses esté protegida. ¿De qué? ¿Contra qué? Vale, eso. ¿Estás listo para eso también? Antiizquierda, ¿verdad? Izquierda secular, antibuena, ¿verdad? Y una fuerza maligna. Así es como te van a etiquetar. Amigos, ¿estás listo para, pensabas que ser llamado secta a los adventistas del séptimo día era malo? Prepárate porque van a añadir un montón más. ¿Y cómo vamos a posicionarnos? La Heritage Foundation a principios de este año, el 8 de enero de 2026, publicó el documento que decía, Salvemos a Estados Unidos, salvando a la familia. Creen en reforzar las leyes azules, y quieren que el domingo sea reconocido como el Día Nacional de Descanso Familiar. ¿Saben? Leí parte de ese documento, y muchos estarían de acuerdo en algunas de las cosas que dicen. Tienen preocupaciones legítimas, pero de lo que no se dan cuenta es que están preparando el escenario para el comienzo del cumplimiento de Apocalipsis 13. Ya viene. El domingo sin trabajo dará lugar a un día de descanso nacional reconocido. Y así lo que llevará a la imposición de ese día de descanso lo que dará lugar a persecución, y así es como se desarrollarán las cosas. ¿Cómo van a vivir? ¿Y cómo van a estar preparados? Apocalipsis 13 nos dice que esto va a venir. Miren, Cores amigos, esta nación, Cores si están prestando atención, ya no habla como un cordero pacífico, sino como un dragón temible. No habrá separación entre la autoridad civil y la iglesia. Ahora se están preparando para demostrar mediante varias leyes que así será. La primera etapa de las leyes dominicales será un domingo sin trabajo. Ya lidiamos con esto como adventistas allá por el siglo XIX, ¿verdad? Tenemos
Alabado sea Dios, un profeta. ¿Pueden decir amén? Saben, Entils, no sé qué piensan algunos de ustedes sobre el espíritu de profecía en los escritos de Ella White, Entils, pero estoy muy agradecida porque las cosas que escribió sobre situaciones que ocurrieron en el pasado hoy, podemos tomar ese consejo y aplicarlo hoy. Así que voy a leer varias citas del espíritu de profecía para entender cómo lidiaron con eso entonces. Porque ese es el mismo consejo para nosotros hoy. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Pueden decir amén? Porque Él no cambia, amigos. Así que ella dice esto. La luz que me dio el Señor en ese momento, en un momento en que esperábamos una crisis como la que ven que se avecina, fue que cuando el pueblo fue impulsado por un poder desde abajo para hacer cumplir la observancia del domingo, los adventistas del séptimo día debían mostrar su sabiduría al replantearse su trabajo ordinario en ese día, dedicándolo a, ¿qué? El esfuerzo misionero, Así que ya estaba empezando a suceder. Salieron las leyes azules, estaban empezando a hacerlas cumplir, y ella estaba dando algunos consejos. Dijo, ¿quién me ha dado luz? El Señor. Así que lo que nos está escribiendo, es lo que Dios le dijo que escribiera. Continuó diciendo aquí, que desafiar las leyes dominicales no hará más que fortalecer en su persecución a los fanáticos religiosos que buscan hacerlas cumplir. No les des ocasión de que te llamen, como, infractores de la ley. Continúa con tu labor misionera con tu como. Como teléfono en tus manos. Quiero animar a todo el mundo. Acostúmbrate a leer la Biblia de nuevo. Deja de leer en una pantalla. Aquí, la gente te reconocerá como alguien diferente. Pero si solo llevo mi teléfono a todas partes, parezco todo el mundo. El momento en que te vean portando tu Biblia, comprenderán que eres diferente, y pueden preguntar, Kay, ¿en qué crees? Kay, deja que te vean llevando tu Biblia en tus manos. Y el enemigo verá que ha empeorado su propia causa. Uno no recibe la marca de la bestia, porque demuestra que se da cuenta de la sabiduría de mantener la paz y de replantearse el trabajo que ofende, haciendo al mismo tiempo un trabajo de la máxima importancia. Por lo tanto, dedicar el domingo a la obra misionera elimina la oposición, al demostrar que tales leyes no pueden obstaculizar nuestras misiones. Ella continuaría diciendo aquí en Testimonios, volumen 9, que el domingo puede usarse para llevar a cabo varias líneas de trabajo que lograrán mucho para el Señor. En este día se pueden celebrar reuniones al aire libre y en cabañas. ¿Qué tipo de trabajo? Se puede hacer de casa en casa. Aquellos que saben escribir, pueden dedicar este día a escribir sus artículos, siempre que sea posible, y ¿qué día se deben celebrar los servicios religiosos? Ahora bien, no quiero confundir a la gente aquí. Ella no está diciendo que haya que empezar con misa los domingos. ¿Me escuchan? Porque ahora ella va y define cómo deben ser esos servicios religiosos. Dice, siempre que sea posible, que los servicios religiosos se celebren los domingos, hagan que estas reuniones sean intensamente interesantes, canten himnos de avivamiento genuinos, y hablen con poder y seguridad del amor del Salvador. Hablen sobre la templanza y la verdadera experiencia religiosa. Así aprenderán mucho sobre cómo trabajar y alcanzarán a muchas almas. Así que quiero darles algunos ejemplos aquí. Ella está hablando aquí en esa cita sobre modelar la iglesia primitiva remontándonos a la iglesia de los Hechos. Piensen en ello aquí. Templanza, idigia, ayuno y oración. Consuelo, reconciliación. Eso es lo que hicieron para recibir el Espíritu Santo. Amigos, estaban en el aposento alto. Les diré algo, si había un hermano que tenía algo contra el hermano entre los discípulos y siempre estaban peleando entre ellos, ¿quién iba a ser el mayor, cierto? Mucha animosidad allí. Había una reconciliación que tenía que tener lugar en ese aposento alto. Y hoy les diría esto. La Biblia es muy clara en que si tienes algo contra tu hermano, o conoces a tu hermano tiene algo contra ti, dice deja tu ofrenda en el altar, y ve y reconcíliate con tu hermano. Y hoy les diré, amigos, que necesitamos humillarnos ante el consejo Wanchi, la palabra de Dios y el espíritu de profecía. Y tenemos que permitir que Dios y el Espíritu Santo obremos para traer algo de reconciliación entre nosotros. Oren por la reconciliación de corazón. Esa es la iglesia primitiva. Hechos 2:1. Oren,
y envíen sus planes para continuar con el alcance. Proverbios 16:3 dice, encomienda a Jehová tu obra, y él afirmará tus pensamientos. Y entonces, reúnanse en grupos pequeños. Necesitamos hacerlo ahora. Lo que les estoy diciendo ahora mismo es lo que necesitamos hacer ahora y no esperar hasta que, ¿qué? ¿Saben qué? Acabo de aprobar la ley dominical de no trabajar. No esperen. Empiecen a orar y cómo hacerlo ahora y cómo crear estos grupos y demás. Oren y presenten sus planes ante Dios. Cómo hacer su labor de extensión, cómo van a involucrar a su comunidad, cómo van a involucrar a sus vecinos, cómo va a planificar su iglesia para una mejor interacción comunitaria. Anímense unos a otros para mantenerse fuertes en la fe. Hechos Mu, capítulo 2, 44. Ya saben, y aquí mismo lo dice en Hechos Mu, capítulo 2, entre 4. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Y 46. Y perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, y comían juntos con sencillez de corazón. Aquí es donde necesitamos reunirnos, unirnos, orar juntos, animarse y consolarse unos a otros. Lo leen en 2 Corintios 1 versículo 3-4. Confortaos unos a otros con el consuelo que habéis recibido engañados en Hechos capítulo 14 y 15. Compartían testimonios de las grandes cosas que Dios había hecho por ellos. Solo quiero leer aquí, ya sabes, estos muchachos, se reunían y se animaban unos a otros constantemente sobre cómo Dios estaba abriendo puertas. Hechos capítulo 14 versículo 27 dice, y al llegar, juntaron a la iglesia y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos, y cómo les había abierto la puerta de la fe a los gentiles. 15:4. Cuando llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y relataron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. ¿Sabes qué? Nos animamos unos a otros cuando nos reunimos, y contamos testimonios de cómo hemos visto a Dios obrar, para abrir puertas y hacer un camino de la nada. Entonces nos unimos. Oramos juntos. Y puedo decirte por experiencia, que cuando nos reunimos en grupos de 2, 3 y 4, y nos unimos, trono de Dios. Dios se mueve de maneras poderosas para hacer lo que no haría si solo oráramos solos. Amigos, por supuesto, evangelismo. Necesitamos hacer evangelismo, y los animo a que se esfuercen. Sé que tenemos estas series de evangelismo. Son muy largas y muy profundas, pero, ya saben, la gente está sufriendo por solo ser capaces de comprenderlo. Tienen que condensarlo y acortarlo y cimentarlos en Cristo. ¿De acuerdo? Y piensen en Jesús cuando dijo, vayan y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado. Jesús. ¿Se dieron cuenta de los 5 pilares de la fe de Jesús? Lo que enseñó son los 5 pilares de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. ¿Alguna vez pensaron en eso? ¿Enseñó el espíritu de profecía? Y él dijo, si no creen en Moisés y los profetas, entonces tampoco creerán en mí. ¿Correcto? Preexplicó lo que les dijo a los discípulos en el camino a Emaús. Empezó con los salmos, los himnos y los escritos de Moisés. ¿Correcto? Enseñó el espíritu de profecía. Enseñó el sábado. Sí, lo enseñó con el ejemplo. Vivió el sábado. ¿Enseñó el estado de los muertos? Por supuesto. ¿Enseñó sobre el estado de los muertos? ¿Enseñó el santuario? Por supuesto. Enseñó el santuario. ¿Vivió el santuario? Enseñó sobre el Espíritu Santo. Habló de vivir según cada palabra que sale de la boca de Dios. Enseñó sobre el juicio. Enseñó sobre la oración. Enseñó sobre el bautismo. Enseñó sobre el sacrificio. Lo reveló todo en un santuario. Y por supuesto, enseñó la segunda venida. Sin embargo, cimentó a las personas en esos 5. Los cimentó en Cristo. Los cimentó en el mensaje del Evangelio de la justificación por la fe. Podemos agregarle otras cosas más adelante, pero cimentémoslos allí, para que sepan lo que Cristo mismo está haciendo por ellos y lo que pueden lograr por medio de él. Continúa diciendo aquí que Dios nos ha dado una dirección clara con respecto a nuestra obra. Debemos proclamar la verdad con respecto al sábado del Señor, para compensar la brecha que se ha hecho en la ley, en su ley. Debemos hacer todo lo que podamos para iluminar a los que están en ignorancia, pero estamos, ya sabes, y es interesante cómo lo dijo justo al final. Pero nunca debemos confederarnos con los hombres del mundo para recibir su ¿qué? Les digo algo, nuestra iglesia necesita arrepentirse, amigos, ¿de acuerdo? Ya saben, señalé algunas de estas cosas, y solo quieren golpearme y cancelarme, pero ya saben, el hecho es estoy diciendo la verdad. Y también lo hacen otras personas. No necesitamos aceptar su dinero, necesitamos arrepentirnos de nuestra incredulidad. Luego habla de una experiencia valiosa que tuvieron, porque cuando ella estaba en Australia,
Una de las escuelas de Endale se estableció allí. Surgieron algunas preguntas entre el personal. Elom, ¿qué tenían que ver con los estudiantes para proporcionarles entretenimiento? Y el profesorado estaba preguntando esto, y ella les dijo que se reunieron, hablaron de las cosas y ella les dijo esto. Dijo que podemos ocupar nuestras mentes y nuestro tiempo de manera provechosa, sin intentar idear métodos para entretenernos en lugar de perder el tiempo y jugar los juegos a los que juegan tantos estudiantes. Esfuércense por hacer algo por el maestro. Ahora bien, y a Isaiah se le dio este consejo a la luz de lo que estaba sucediendo con respecto a la santidad del domingo y el domingo sin trabajo, etc. Y Asaf, que estaba ocurriendo incluso allí, continuó explicando, diciendo que la mejor opción para ustedes sería dedicarse a la obra misional sirviendo a las personas del vecindario y a los habitantes de los asentamientos cercanos. Siempre que escuchen un discurso interesante, tomen notas. Marquen los pasajes que usa el ministro para que puedan repasar el tema con atención. Luego, después de estudiar fielmente estudio fiel tras estudio fiel pronto podrán dar una sinopsis del discurso en forma de lecturas de la Biblia a algunos que no asisten a nuestras reuniones. Así que, básicamente les está diciendo lo que dice en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Padres, quiero animaros a que cuando estéis en la iglesia, no dejéis que vuestros hijos se alejen, se sienten en el balcón, deambulen por los pasillos o caminen por la iglesia mientras escucháis el sermón. Enséñales en casa la importancia de sentarse allí a escuchar atentamente o tomar notas y luego el sábado por la tarde. O, en lugar de ir a casa y hacer lo que quizá no deberíamos hacer, como quedarnos tumbados, o hablar de lo que el pastor no dijo bien, o de cómo le quedaba la corbata hoy, o lo que sea, podríamos hablar de lo que se dijo, estudiarlo con más atención, y saber cómo compartirlo con los demás. Enseñad a nuestros hijos a escuchar con atención. Enseñadlos a entender la importancia de estudiar la palabra de Dios, y preparadlos para ser misioneros de Jesucristo. Continuó diciendo que cuando hacían esto, tenía un resultado profundo en ellos. Trabajaban como estudiantes, trabajaban, primero que todo, unos por otros, y como resultado de los estudios bíblicos entre ellos, varios de los no convertidos se unieron a la verdad. Esto es asombroso. Esto es lo que sucederá mientras nos preparamos para lo que viene si hacemos esto con nuestros hijos. El consejo: el mejor camino que pueden seguir es participar en la obra misionera para la gente y el vecindario. Ella continuaría diciendo esto. Aquellos que salían a trabajar para sus vecinos tenían instrucciones de informar cualquier caso de enfermedad que pudieran encontrar. Y aquellos que tenían capacitación en brindar tratamiento a los enfermos, eran animados a usar sus conocimientos de manera práctica para trabajar para el maestro, y llegaron a ser considerados como recreación cristiana. Todos queremos recreación. ¿Te dan cuenta de la alegría de servir a Cristo de una manera que acercará a otros a Él? Y eleva tu alma. Libera tu mente. Te trae paz. Te da valor. Y te anima a querer hacerlo más. Ahora, ella hablará un poco sobre cómo las autoridades estaban vigilando la escuela, y tuvo a que estaban involucrando a su comunidad. Tuvo un profundo impacto en los oficiales, que fueron a espiarlos. Después de un tiempo, Jean-Marie surgió la cuestión del trabajo dominical para su consideración. Parecía que estas líneas pronto se iban a trazar tan ajustadas a nuestro alrededor que no podríamos trabajar los domingos. Nuestra escuela estaba situada en el corazón del bosque, lejos de cualquier pueblo o estación de ferrocarril. Nadie vivía lo suficientemente cerca como para que nada de lo que hiciéramos pudiera molestarnos. Sin embargo, nos vigilaban. Se instó a los oficiales a observar lo que estábamos haciendo en las instalaciones de la escuela, y vinieron, pero no parecieron notar a los que estaban trabajando. ¿Por qué no? ¿Acaso Dios les tapó los ojos? ¿Los cegó para que no pudieran ver que estaban trabajando? No. Esto es lo que era. Su confianza, la de esos oficiales, su confianza y respeto por nuestra gente,
se habían ganado tanto por el trabajo que habíamos hecho por los enfermos de la comunidad, que no deseaban interferir ni dañar nuestra inofensiva labor de los domingos. Amigos il puesti, cuando están trabajando en su comunidad, están construyendo amistad, están construyendo comunidad en lo que respecta a su familia, lazos con tus vecinos y amigos. Y esos oficiales y la gente se enteran, y sabes que van a voltear y mirar hacia otro lado tal como lo hicieron allí. Entonces, Giskasatire. Importancia tiene la obra misionera y la obra médico-misionera en este sentido. Cada iglesia debe participar activamente en la obra médico-misionera, con equipos capacitados listos para brindar atención a los enfermos. Debemos comprender no solo las necesidades físicas de nuestros vecinos, sino también su condición espiritual, para que juntos podamos elevarlos en oración. De esta manera, generaremos confianza, y ganaremos el respeto de la comunidad, a través de actos genuinos de servicio para su bien. Ella dice, en otra ocasión, cuando nuestros hermanos fueron amenazados con persecución y fueron interrogados sobre lo que debían hacer, di el mismo consejo que había dado y respondido a las preguntas sobre el uso del domingo para los juegos. Dije, utilicen el domingo y hagan obra misionera para Dios. Ahora, ella dice, maestros, ¿tenemos maestros aquí? Muy bien. Muy bien. Unos pocos maestros. ¿Con quién van los maestros? Con sus estudiantes. Los maestros van con sus estudiantes. Es hora de que los maestros adventistas del séptimo día se afiancen en la fe en la palabra de Dios, para que sepan cómo capacitar a los estudiantes de manera que ganen personas para Cristo. Llévenlos a las casas de las personas cercanas y lejanas, y enséñenles cómo hablar, de manera que hagan el bien. Háganles saber a las personas que están interesados en la salvación de sus almas. Hicieron esto, y miren lo que pasó. La bendición de Dios reposó sobre los estudiantes, mientras escudriñaban diligentemente las Escrituras, para aprender cómo presentar las verdades de la palabra, de tal manera que estas verdades fueran recibidas con agrado. Si usted es un maestro jubilado que me está escuchando ahora mismo, quiero animarlo a que reúna a un par de estudiantes bajo su brazo, y los capacite los anime los lleve de puerta en puerta, muéstrenles cómo estudiar las Escrituras, muéstrenles cómo compartir de manera sencilla, pero inteligente y efectiva, para que otras personas puedan entender la verdad. Ya saben, aquí les voy a decir una cosa, si son verdaderos discípulos de Jesucristo, la jubilación no existe para ustedes. Les voy a decir ahora mismo que muchos de nosotros esperamos hasta los 65. Yo no veo el momento de cumplir 65 y poder jubilarme. Bueno. Les voy a decir una cosa, si son verdaderos discípulos de Jesucristo, eso no existe. Hace varios años, cuando mi esposa y yo estábamos en la escuela, yo estaba predicando en una iglesia en Oregón. Estaba en el vestíbulo y una señora se me acercó con un bastón y me dijo, mi nombre es Ura Miller. Bueno, encantado de conocerla, Sarah Miller. Tengo 103 años. Le dije, oh Dios mío, y tiene casi la edad de Moisés, 103. Y ella me dijo, pastor, tengo un problema. Le dije, bueno, ¿cuál es? Dice, estoy en mi tercer caso del gran conflicto. Los he estado repartiendo por todo el barrio y me cuesta llegar a una decisión. Y yo dije, ¿de verdad? Dije, cuéntamelo. Ella dijo, bueno, justo el otro día estaba en el aparcamiento del supermercado y le pregunté a una señora, ¿quieres un libro? Y la señora me dijo, tengo mi propia religión, cual. Y yo le respondí, bueno, está bien, pero ¿crees que Jesús vendrá pronto? Y la señora dijo, sí. Y la señora Miller dijo, bueno, entonces este libro nos ayuda a prepararnos para Jesús que vendrá pronto. ¿Quieres estar preparada? Y la señora dijo, sí quiero, dámelo, Y ella cogió el libro. Y yo dije, bueno, ahí lo tienes, señora Miller. ¿Tienes una decisión? Le dije, sigue así, alabado sea el Señor. Lo que la Sra. Miller me estaba enseñando allí mismo en el vestíbulo es, Dennis, ten en cuenta, que si entras al ministerio, nunca te vas a jubilar. No existe algo así como un discípulo de Jesucristo. Amigos, nunca te vas a jubilar. Siempre pide, Jales, Señor, úsame la capacidad en que puedo ser usado, ¿Dónde puedo ser usado, ¿Cómo puedo ser usado y tanto como puedo ser usado, Amén. Quiero animaros, amigos, a que forméis grupos pequeños ahora. Formad grupos pequeños de oración. Empezad a hacer pan en casa y salid a visitar a vuestros vecinos. Empezad a hornear galletas saludables. Id a visitar a vuestros vecinos. Empezad un club de jardinería. Empezad a hacer algo por lo que vuestros vecinos sepan que estáis interesados en ellos personalmente y que os interesa algo más que darles una hogaza de pan, sino su salvación. La segunda etapa del Día Nacional de Descanso es el Domingo Ous.
pero aún pueden adorar el sábado. El conflicto de los siglos 605 dice, a medida que la cuestión de hacer cumplir la observancia del domingo se agita ampliamente, se ve que se acerca el evento que durante tanto tiempo se dudó y no se creyó, y el tercer ángel debería ser el mensaje del tercer ángel que producirá un efecto que no podría haber tenido de otra manera. La gente va a estar atando cabos. Se van a dar cuenta de que lo que los adventistas del séptimo día han estado diciendo durante 170 años en realidad está sucediendo. Se está desarrollando ante nuestros ojos. En cada generación, Dios ha enviado a sus siervos para reprender el pecado tanto en el mundo como en la iglesia. Podría continuar con un discurso aquí pero no lo haré. Pero el pueblo de Dios desea que se le hablen cosas suaves, y la verdad pura y sin adornos no es aceptada. Y eso es lo que está sucediendo hoy, amigos. Tenemos demasiados pastores de pie en el púlpito, y temerosos de predicar el testimonio directo, porque alguien en la iglesia podría decir, Mune, ¿saben qué? No estoy dando, Una vez, una miembro de la iglesia me dijo que, debido a nuestra postura en Beer, las personas que subieran a la plataforma no llevarían joyas, ni vestidos ni blusas cortas, etc. Y que se vestirían apropiadamente o simplemente no subirían a la plataforma. Y esta miembro de la iglesia, como dio mucho dinero, dijo, ¿sabes? Hay muchas otras iglesias en este estado que querrían tener mi dinero. Le dije, bien, ve y tómalo, llévalo contigo. Adelante, Panse. Le dije, Dios no necesita tu dinero. Nosotros no necesitamos tu dinero. Lo que necesitamos es la verdad. Y cuando nos mantenemos firmes en la verdad, y somos fieles a Dios, fieles a los principios, fieles a la misión, tendremos todo el dinero que necesitamos. Por lo tanto, Vision, no necesitamos tu dinero. Ella nunca se fue. Se quedó. Wipimi tanto en el mundo como en la iglesia. Pero la gente desea cosas fáciles. Muchos reformadores y también debe estar con nosotros hoy. Muchos los reformadores que emprenden la obra están decididos a ejercer gran prudencia al atacar los pecados de la iglesia y de la nación. Esperan mediante el ejemplo de una vida cristiana pura, llevar al pueblo de vuelta a las doctrinas de la Biblia, no a la política de la iglesia. De vuelta a las doctrinas de la Biblia. Así, se proclamará el mensaje del tercer ángel. Cuando llegue el momento de darlo con el mayor poder, el Señor obrará por medio de instrumentos humildes, guiando las mentes de aquellos que se consagran a su servicio. Los obreros estarán capacitados más bien por la unción de su espíritu que por la formación de instituciones literarias. Los hombres de fe y oración se verán obligados a salir con santo celo, declarando las palabras que Dios les ha dado. Quiero señalar 3 cosas aquí. Instrumentos humildes. En otras palabras, sin meternos a la palabra de Dios. Humillarnos ante Dios. Consagrarla a su servicio. ¿Qué es lo que tiene prioridad en tu vida ahora mismo? ¿Cuántas personas dirán, no tengo tiempo, estoy ocupado, no puedo hacer esto, no puedo hacer eso? ¿Sabes? El enemigo está atando a su pueblo al darnos tantas otras cosas que hacer. No tenemos tiempo para servir a Dios. Pero Dios va a estar buscando a aquellos que son humildes, manly, aquellos que están consagrados a su servicio, hombres de fe y oración. ¿Está aumentando tu fe? ¿Tienes un conocimiento experimental de Dios? ¿Estás permitiendo que Dios te esfuerce y te saque de tu zona de confort? Sabes, en el último viaje misionero en el que estuvimos, había una pareja que nos acompañó. Y creo que este fue su primer viaje misionero, y le pregunté a la esposa si quería ir a la prisión con nosotros cuando fuimos a entregar los paquetes. Bueno, fuimos a una prisión de mujeres, donde hay 14,000 mujeres, y preparamos paquetes para 2,000. Trajeron a un grupo de 1,000 y compartimos con ellas, y les dimos sus paquetes. Luego trajeron a otro grupo de 1,000, y los sentaron frente a nosotros, y compartimos con ellas, y les dimos sus paquetes. Y la joven tuvo que ir al baño, y ella dijo, por favor, no vayas a ningún lado, no salgas de esa puerta. Ella quería asegurarse de que no nos fuéramos a ir, y que ella no se quedara encerrada sin nosotros, y estaba fuera de su zona de confort. Pero alabo a Dios porque permitió que Dios la pusiera en esa posición, para que su fe creciera. Y eso es lo que tenemos que estar preparados para hacer, amigos. Tenemos que preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que haga? Nuestra canción principal era, iré a donde quieras que vaya, haré lo que quieras que haga, diré lo que quieras que diga, Señor. ¿Cuántos de nosotros estamos realmente dispuestos a decir,
Ya sabes, cantamos eso. La realidad es que lo cantamos, pero cuando llega la llamada siempre tenemos algo más que hacer. Ya no hay tiempo para solo cantar. Amigos, voy a ser franco con ustedes. Ya no hay tiempo para solo cantar. Es hora de actuar. Mi esposa está señalando su reloj. Lo estoy mirando. Estoy bien. Cariño, no te preocupes. Está bien. Todos. Correcto. Sigamos adelante. A medida que la controversia se extiende, a medida que la controversia se extiende a nuevos campos, y las mentes de las personas son llamadas a la ley pisoteada de Dios, Satanás se agita, el poder que acompaña al mensaje solo enloquecerá a aquellos que se oponen a él. Puedo entenderlo hoy. El clero hará un esfuerzo casi sobrehumano para apagar la luz, para que no brille sobre sus rebaños. Pero todos los medios a su alcance, y por todos los medios a su alcance, se esforzarán por suprimir el debate sobre estas cuestiones vitales. La Iglesia apela al brazo fuerte del poder civil, y en esta obra papistas y protestantes se unen. Ahora bien, es entendido, amigos, la razón por la que creo que estamos muy cerca, es porque Dios permitió que la OC siguiera su curso para despertar a su pueblo. Hemos visto lo rápido que sucedieron las cosas. Hemos visto el hecho de que si tomabas una posición en contra de la narrativa dominante, te cancelaban, te etiquetaban, te quitaban de la plataforma y tu personaje era asesinado. No será diferente en lo que está por venir. Por eso dije que contaran el costo. Cuando estás listo, estás a punto de defender la verdad. Cuenta el costo. Te costará algo caminar con Jesús. Te costará algo permanecer en el fundamento bíblico de la justicia. Te costará algo. Amigos, ¿están listos? ¿Han contado el costo? No estoy tratando de asustarlos. Estoy tratando de hacer que piensen y se den cuenta de la importancia de rendirse, comprometerse y confiar en Dios. Tercera etapa. No podemos adorar solo el domingo en sábado. Ahora se imponen multas y encarcelamiento. A medida que el movimiento para hacer cumplir el domingo se vuelve más audaz y decidido, se invocará la ley contra los que guardan los mandamientos. Serán amenazados con multas y encarcelamiento, y a algunos se les ofrecerán puestos de influencia y a otros recompensas y ventajas como incentivos para renunciar a su fe. Pero su respuesta firme es, y que también sea nuestra respuesta firme, muéstranos nuestro error con la palabra de Dios. Y puedo decirte que, aunque te apoyes en la palabra de Dios, seguirás siendo falsamente acusado. Así que prepárense porque va a suceder. La misma súplica que hizo Lutero en circunstancias similares. Aquellos que son procesados ante los tribunales hacen una fuerte reivindicación de la verdad, y algunos de los que los escuchan son llevados a tomar una posición para guardar todos los mandamientos de Dios. Vale la pena defender a Jesús. Así, la luz será llevada ante miles de personas. Miles que de otro modo, miles que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. ¿Saben lo que creen? ¿Saben cómo dar un estudio bíblico corto, pero profundo y sin embargo, impactante en el día de reposo? ¿Saben cómo hablar según las Escrituras con respecto al estado de los muertos? ¿Saben cómo dar un discurso sobre la justificación por la fe? ¿Cómo son salvos por Cristo y solo por Cristo? Si no lo saben, ya saben. Me estoy preparando para publicar 78 estudios bíblicos. Pueden acceder a 78 estudios bíblicos en nuestro sitio web. Están trabajando para cargarlos. Está en un documento. 78 de ellos. Probablemente hay 10 o 12 versículos principales para diferentes estudios. Consíganlo, estúdienlo, compártanlo con sus hijos, cimenten la verdad, exígenlo en su mente. En el gran conflicto 608, la obediencia consciente y concienzuda a la palabra de Dios será tratada como ¿qué? Rebelión. Recuerden,
Todos los que viven piadosamente en Cristo Jesús padecen persecución. 2 Timoteo 3:12. Como los defensores de la verdad se niegan a honrar el día de reposo dominical, algunos de ellos serán arrojados a prisión. Y algunos serán exiliados, cárcel, y algunos serán tratados como esclavos. Por eso hago el ministerio en prisiones. Estoy haciendo amigos para ustedes. Apoyen el ministerio en prisiones. Si planean ser fieles a Dios, planeen ir a prisión. Fue interesante. La primera persona que nos donó el año pasado fue un médico en Canadá. Y me escribió una nota y dijo que porque había visto un video del ministerio en prisiones que hicimos. Dijo, aprecio lo que estás haciendo porque estás haciendo amigos para Lee. Yo porque planeo estar allí porque planeo ser fiel. Sí, amigos, Dios está abriendo puertas en las cárceles de diferentes países. En este país una y otra vez. Para que el mensaje se difunda. Tendrán amigos cuando lleguen allí. Conocerán a su nueva familia. Amén. No hubo muchos amén. No teman. Dios estará con ustedes. Ella dice, Hadur Eyosatosu. A medida que se acerca la tormenta, una pequeña clase que ha profesado fe. ¿Qué es eso? ¿No es triste? Es extremadamente desgarrador. ¿Estás seguro de que no vas a formar parte de la gran clase? A medida que se acerca la tormenta, Isha, una gran clase que ha profesado fe en el mensaje del tercer ángel Touman, pero que no ha sido santificada mediante la obediencia a la verdad. Si no vas a formar parte de esa clase, tienes que santificarte mediante la obediencia a la verdad. Abandonan su posición y se unen a las filas de la oposición. Al unirse al mundo y participar de su espíritu, han llegado a ver las cosas casi desde la misma perspectiva. Y cuando llega la prueba, están dispuestos a elegir el lado fácil y popular. Vimos que esto ocurrió durante la pandemia de COVID-19. Personas que no fueron santificadas por la obediencia a la verdad, se habían unido al mundo, habían participado de su espíritu. Vieron las cosas casi desde la misma perspectiva, y dijeron que no tienen derecho a la libertad religiosa para decir que no a una vacuna obligatoria. Pasará lo mismo cuando se trate de sábado. Hombres de talento y de trato agradable, que una vez se regocijaron en la verdad, emplearon sus poderes para engañar y extraviar almas. Se convirtieron en los enemigos más acérrimos de sus antiguos hermanos. Cuando los observadores del sábado son llevados ante los tribunales para responder por su fe, estos apóstatas son los agentes más eficaces de Satanás para tergiversarlos y acusarlos, y mediante falsos informes e insinuaciones incitar a los gobernantes en su contra. Entonces, wow, ¿cómo te preparas para eso? Bueno, veamos la Biblia. Primero, responde con amor, bendiciones y oración. Ese es el consejo que se nos ha dado. Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros, ¿quiénes? Enemigos, ¿qué les haréis? Bendecid a los que os maldicen, ¿qué haréis? Haced bien a los que os odian, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Eso es lo primero que debemos tener en nuestro corazón, y acostumbrarnos a hacer, y empieza con cómo nos tratamos unos a otros en la iglesia. Amén. Muy bien. Confiad en Dios. No temáis. Pero si sufrís por causa de la justicia, bienaventurados seréis. Y no temáis su terror, ni os turbéis. No temáis, porque yo estoy, ¿qué? Con vosotros. Dios no os abandonará cuando estéis en la plataforma correcta de la verdad. La tercera cosa, seguid el ejemplo de Cristo, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, y cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Dios va a poder resolverlo. Sí, Dios tiene centinelas en el muro, y debemos decir las cosas como son, pero de una manera cristiana. Pero, ¿sabéis cuál es la conclusión? Dios lo resolverá. Él sabe juzgar con rectitud.
No nos encontremos amenazando a otras personas, porque no nos gusta cómo nos tratan, o diciendo algo que no deberíamos decir. Recuerda lo que dijo Jesús en la cruz: Padre, Kie, perdónalos, porque no saben lo que hacen. VIV, saben copias. Quiero recordarles a todos la posición de Satanás, Cus de los patriarcas y profetas. En la página 36, dice que su mente después de la de Cristo, era la primera entre las huestes celestiales. Este es nuestro enemigo. Tienen la mente de la divinidad, y luego la siguiente mente más grande del universo es la de Lucifer, Satanás. Ahora bien, este es nuestro enemigo. Fuera de esto, no tenemos absolutamente ninguna esperanza. Muchas personas han sido engañadas. Aprendan a perdonar. No dejen que la amargura surja. Aprendan a perdonar y entréguensela a Dios. En cuarto lugar, encomiéndense a Dios. Por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas a Él Satausmaelebi, como a un fiel creador. Y por supuesto, Timoteo diría: porque yo sé a quién he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entrégate a Dios. 5. Cuenta tus bendiciones, ¿verdad? ¿No es eso lo que dice Jesús? ¿Qué? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Sabías que eres bienaventurado? Dios dice que eres bienaventurado, así que regocíjate en tu bendición cuando seas perseguido por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando os vituperen, y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, por mi causa. Gozaos y alegraos, porque grande es la recompensa en los cielos. Así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Así que esa es la quinta cosa. La sexta cosa es permanecer firmes en vuestra fe. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Y dijimos que todos los que quieren vivir piadosamente esperan ser perseguidos. Y la última cosa aquí, no amigos, regocíjense. Regocíjense. Regocíjense mis hermanos. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas tentaciones, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Esa es nuestra palabra favorita en casa, paciencia. Pero dejad que la paciencia haga su obra perfecta, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. 1 Pedro 1 entre 6 y 7. En lo cual os alegráis grandemente. No solo os alegráis ahora, sino alegraos grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo y si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Sí. Ya casi termino. Continúa diciendo: la persecución en sus diversas formas es el desarrollo de un principio que existirá mientras Satanás exista y el cristianismo tenga poder vital. Ningún hombre puede servir a Dios sin alistar contra sí la oposición de las huestes de las tinieblas. Los ángeles malignos lo atacarán, alarmados de que su influencia les esté arrebatando la presa de las manos. Los hombres malvados, reprendidos por su ejemplo, se unirán a ellos y buscarán separarlo de Dios y atraerlo con tentaciones. Cuando éstas no tienen éxito, entonces se emplea un poder convincente para forzar la conciencia, y es entonces cuando implementarán el no comprar no vender. No pueden lograr que usted cumpla mediante la tentación, el soborno, la influencia, tratando de convencerlo de que está equivocado al seguir a la multitud. Bueno, lo intensificarán con sanciones económicas. Sabemos lo que dice en Apocalipsis 13. Ningún hombre puede comprar ni vender rayo, ¿cierto? Digamos que tiene la marca o el nombre o el número de la bestia. Pero recuerden, amigos, y Dios proveerá. Memoricen el Salmo 91. Memoricen el Salmo 91 y sepan como dice allí, creo que es el versículo 14. Él es el que conoce al que ha puesto su guaita. Él dice, porque en mí ha puesto su amor, fainda. Por tanto, cudnomens yo estaré con él, fainda. ¿Has puesto tu amor en Dios? ¿Has puesto tu afecto en Dios? ¿Le has entregado todo tu corazón y no te has reservado nada? Dios proveerá. En el Salmo 33, entre 14-17 dice esto: los pecadores en Sión están aterrados. El espanto ha sobrecogido a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Buena pregunta, porque en Hebreos 13:29 dice: Dios es fuego consumidor. Dios es santo. Dios es justo. Dios es puro. ¿Quién podrá estar con él? El profeta continúa respondiendo: el que camina en justicia.
el que habla con rectitud, el que desprecia la ganancia de opresiones, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que se tapa los oídos para no oír sangre y cierra los ojos para no ver el mal. El que tapa para no ver el mal, el profeta sigue respondiendo. El que camina con rectitud, el que habla con sinceridad, el que desprecia las ganancias obtenidas por la injusticia, el que rechaza cualquier soborno, el que no escucha noticias que impliquen sangre, y el que cierra los ojos a la maldad. Excluye estas cosas. Él dice, Él morará en las alturas, su lugar de defensa será la munición de rocas, se le dará pan. El agua será segura. Tus ojos verán al Rey en su hermosura, contemplarán la tierra que está muy lejana. Amigos, Dios sabe cómo proveer para nosotros. Él sabe cómo cuidarnos. Cuando llegue este momento, el pueblo de Dios estará en gran perplejidad. Pero recuerden, Él alimentó a los israelitas en el desierto durante 40 años. No debemos intentar averiguarlo. Sí. Millones. No debemos intentar averiguar cómo lo hará. Simplemente regocíjense y crean que lo hará. Depende de Él averiguar cómo y cuándo hacerlo. Tenemos que perseverar en nuestra fe. Rendirnos a Él. Ella dijo, durante este tiempo, Apalotil, los siervos de Dios con sus rostros iluminados, resplandecientes de santa consagración, Apaleye, se apresurarán de un lugar a otro. Yue, proclamando el mensaje del cielo por miles de voces en toda la tierra. La advertencia se dará mientras estemos avanzando, porque vemos que la persecución se está intensificando. Vamos a llamar a las puertas de las personas y llevarles la verdad. Y el Espíritu Santo de Dios será luz en sus mentes, y muchos se unirán a las filas de Dios. Ella dice aquí. El mensaje se llevará a cabo tanto por medio de argumentos como por la profunda convicción del Espíritu de Dios. Los argumentos han sido presentados. La semilla ha sido sembrada y ahora brotará y dará fruto. Las publicaciones distribuidas por los obreros misioneros han ejercido su influencia. Sin embargo, a muchos cuyas mentes fueron impresionadas se les ha impedido comprender plenamente la verdad o rendir obediencia. Ahora los rayos de luz penetran por todas partes. La verdad se ve con toda su claridad, y los hijos honestos de Dios rompen las ataduras que los han retenido, los vínculos familiares, y las relaciones con la iglesia, y son impotentes para detenerlos. Ahora, la verdad es más preciosa que todo lo demás. A pesar de los agentes combinados contra la verdad, un gran número toma su posición del lado del Señor. Recuerden, una clase numerosa se va pero Dios los reemplaza con un gran número de personas. ¿Pueden decir amén? La verdad triunfará sin importar cuán intensas se pongan las cosas. Ella dice esto. La temporada de angustia y aflicción que tenemos ante nosotros requerirá una fe que pueda soportar la debilidad, la demora y el hambre. Una fe que no desfallecerá aunque sea probada severamente. El período de prueba se les concede a todos para prepararse para ese momento. Es ahora, amigos. Debemos prepararnos ahora. Hoy es el día. Si escuchan la voz de Dios, no endurezcan sus corazones. En esta vida que debemos separarnos del pecado. Separemos el pecado de nosotros mediante la fe en la sangre expiatoria de Cristo. Nuestro precioso Salvador nos invita a unirnos a Él para unir nuestra debilidad a su fortaleza, nuestra ignorancia a su sabiduría, nuestra indignidad a sus méritos. La providencia de Dios es la escuela en la que debemos aprender la mansedumbre y la soledad de Cristo. El Señor siempre nos presenta no el camino que nosotros elegiríamos, que nos parece más fácil y placentero, sino los verdaderos objetivos de la vida. Depende de nosotros cooperar con los agentes que el cielo ha empleado, en la obra de conformar nuestros caracteres al modelo divino. Nadie puede descuidar esta negligencia, o diferir esta obra sin correr el más terrible peligro para su alma. Y entonces sabéis que Satanás aparecerá como un ángel de luz. Amigos, ¿cuán arraigados estáis en la Biblia como para negar vuestros propios sentidos? Un ángel de luz aparecerá y sonará como Jesús. Hará milagros como Jesús. Hablará en un lenguaje muy melodioso. ¿Pensarías que es Dios el que te habla? ¿Cómo resistirás? Solo aquellos que han sido estudiantes diligentes de las Escrituras y que han recibido el amor de la verdad, estarán protegidos de los poderosos engaños que tienen cautivo al mundo mediante la prueba de la Biblia. Mediante el testimonio de la Biblia, estos detectarán al engañador disfrazado.
A todos les llegará el momento de la prueba. Mediante el zarandeo de la tentación, se revelará el cristiano genuino. ¿Está ahora el pueblo de Dios tan firmemente establecido en su palabra que no cedería a la evidencia de sus sentidos? ¿Se aferraría a la Biblia y solo a la Biblia en una crisis así? Satanás, huye si es posible y les impedirá obtener una preparación para permanecer firmes en ese día. Dispondrá los asuntos de tal manera que obstaculicen su camino. Los enredará con tesoros terrenales y les hará llevar cargas pesadas o soportar cargas pesadas y preocupantes para que sus corazones se sobrecarguen con los cuidados de esta vida, y el día de la prueba pueda venir sobre ellos como ladrón. Y luego la cuarta etapa, finalmente, la pena de muerte, para aquellos que guardan el séptimo día de reposo y se niegan a honrar el domingo. A medida que el decreto de muerte, emitido por los diversos gobernantes de la cristiandad contra los observadores de los mandamientos, retire la protección del gobierno, y los abandone a aquellos que desean su destrucción, el pueblo de Dios huirá de las ciudades y aldeas, y se asociará en grupos que morarán en los lugares más desolados y solitarios. Muchos encontrarán refugio en las fortalezas de las montañas. El tiempo de gracia se cierra, amigos. Cuando Dios retire su Espíritu Santo de las personas que persistan en resistirlo, el mundo será arrojado a un caos que excederá con creces la caída de Jerusalén. Quiero animarte a que vayas y leas ese capítulo sobre el gran conflicto acerca de la caída de Jerusalén, y si piensas que eso es malo, Orti, ella dice que será peor que eso. Orti, el mundo entero será así. Orti, necesitamos conocer a Dios. Orti, necesitamos tener una confianza en Dios tan fuerte, así que necesitamos estar arraigados tan profundamente en su palabra. Orti, amigos. Orti, que no seremos sacudidos de nuestra fe. Quiero animarte a que escuches el audiolibro del gran conflicto mientras lo lees. Vuelve y estudia la palabra y acércate al Señor. ¿Se olvidará el Señor de su pueblo en esta hora de prueba? ¿Se olvidó de Noé cuando los juicios cayeron sobre el mundo antediluviano? ¿Se olvidó de Lot cuando el fuego descendió del cielo para consumir las ciudades de la llanura? ¿Se olvidó de José rodeado de idólatras en Egipto? ¿Se olvidó de Elías cuando el juramento de Jezabel lo amenazó con el destino de los profetas de Baal? ¿Se olvidó de Jeremías en el pozo oscuro y lúgubre de la prisión? ¿Se olvidó de los nobles en el horno de fuego? ¿Se olvidó de Daniel en el foso de los leones? Amigos, ¿saben por qué Jesús no puede olvidarlos? Porque nos dice en Isaías 49, no puedo olvidarte. Una madre puede olvidar a su hijo de pecho y desecharlo. Él dice, pero yo no puedo olvidarte porque estás grabado en las palmas de mis manos. Jesucristo no te olvidará en ninguna crisis en la que te encuentres. No temas lo que el hombre pueda hacerte, pero teme perder tu alma, por no confiar en Dios. El momento es ahora. Dios está buscando un pueblo humilde, un pueblo consagrado y un pueblo de oración y fe. ¿Quieres responder a ese llamado? ¿Quieres unirte a los fieles? ¿Quieres empezar a jugar o a planificar para estar listo ahora? ¿Cuántos de ustedes quieren empezar a orar y pedirle a Dios? Reúne a un grupo pequeño en mi casa, para que podamos empezar a orar por nuestros vecinos. Señor, reúne a un grupo pequeño para que podamos empezar a planificar cómo alcanzar a mi vecindario. Levanten las manos. Déjenme ver sus manos. Alabado sea el Señor. Oremos. Padre misericordioso, te damos gracias por este tiempo. Señor Fopulovei, sabemos que estás buscando despertar a tu pueblo, incitarlo y despertarlo al tiempo en el que nos encontramos. Padre, necesitamos arrepentirnos de nuestra justa demora en nuestra preparación. Hemos vivido en nuestros vecindarios. Algunos de nosotros hemos vivido en nuestro vecindario durante años, y todavía no sabemos el nombre de nuestro vecino. Nunca hemos visitado a Emily. Nunca hemos orado con ellos. Nunca hemos ido a hablar con ellos para saber cuál es su condición espiritual, o incluso si alguien en la casa estaba enfermo. Señor, Mayulim, perdónanos. Señor, Lowy, nos has dado el mensaje más grandioso. Nos has llamado y nos has honrado con un honor que supera todo lo que cualquier rey terrenal podría otorgarnos. Nuestra obra es inferior a la de Cristo. ¿Qué privilegio tenemos, Señor?
Padre, Ilidaki, por favor, Ilidaki Aseini, perdónanos Inlidain, Señor, y continúa obrando en nuestras vidas. Has visto nuestras manos alzadas, Padre. Queremos ser leales y fieles. Queremos empezar a planificar y queremos comprometernos ahora. Así que ayúdanos, Señor. Dijimos, Siliji, nos dijiste, y si encomendamos nuestra obra a ti, establecerás nuestros pensamientos. Que así sea según tu palabra, Abra, para tu gloria y honra, así, para el avance del Evangelio, Arameel, para el enaltecimiento de Cristo y para la gloria de tu nombre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Estás perdiendo masa muscular. Si tienes más de 60 años, haz estos 5 ejercicios de Tai Chi en silla, 3 minutos cada uno, para ganar fuerza y movilidad. Mi abuelo hace 7 minutos de Tai Chi en silla. Tiene 65 y hace 2 meses apenas salía de casa. Ahora se siente mejor que a los 40 años. Empieza tus mañanas con un programa especial de Tai Chi en silla, enfocado en el desarrollo de la fuerza muscular, adaptado para hombres mayores de 60 años. Me propuse mantenerme fuerte y conservar mi fuerza muscular, pero el gimnasio se volvió demasiado duro para mi cuerpo. Mi amigo me habló de esta aplicación, así que le di una oportunidad. Empecé poco a poco con un programa de Tai Chi en silla, centrado en el desarrollo de la fuerza muscular, adaptado para hombres mayores de 60. Es sencillo y suave, sin pesas ni esfuerzo. El Tai Chi en silla activa músculos profundos y una estabilidad que los entrenamientos convencionales a menudo no alcanzan. En solo una semana, mis articulaciones se sintieron más flexibles y mis músculos se reactivaron. En apenas 2 semanas, mi equilibrio y la fuerza de mi tronco regresaron por completo. En tan solo un mes, recuperé la confianza total en mis movimientos y en mi propia fuerza. Todo lo que necesito hacer es abrir la aplicación y seguir las instrucciones paso a paso.